Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empieza a Coser. Yo soy María José y hoy os voy a enseñar esta pizarra que he hecho para apuntar frases bonitas en nuestra cocina. Así que quedaos conmigo que vais a ver lo fácil que es hacerla. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Tenéis que comprar una pizarra. La venden en los bazares. Las hay de distintas medidas. Esta tiene 30 por 20. No la he encontrado más pequeña, pero sí más grande. Entonces eso ya es como vosotras queráis. Vamos a elegir telas para hacer nuestros ramilletes. He cogido dos telas en verde distintas para las hojas, que son estas, y estas tres para hacer las flores. También necesitamos friselina para pegar luego las hojas. Ya os explicaré cómo lo vamos a hacer. Necesitamos una cinta de 2 centímetros de ancha, como es esta que tenemos aquí. La mía era de 4, pero la he doblado a la mitad y la he convertido en 2, cosiéndola a máquina por los dos lados, los dos laterales. La he convertido en 2, así que necesitamos una cinta de 2 centímetros. Para decorar tengo esta valla que mide igual que el ancho de la pizarra, unos botones de madera. He comprado también en el bazar estos adornos que son setas con alambre abajo para poder colocarlo y moldearlo bien en la valla. Y estas mariquitas que también tienen su alambre. Vamos a usar dos imanes para poder pegar a la nevera nuestra tabla. Y otros dos más pequeños, dos imanes más pequeños. Vamos a empezar a colocar por la mitad de uno de los laterales más largos la cinta. Cuando lleguemos a la esquina vamos a hacer un inglete y lo vamos a colocar así. Esto lo vamos a hacer lo primero para poder coger la medida que necesitamos, porque vamos a hacer nuestro propio marco. Entonces, para saber la medida de la cinta que necesitamos, lo vamos a hacer así provisionalmente de momento. Cuando lleguemos a la otra esquina, volvemos a hacer otro inglete para hacer así. Lo sujetamos con un alfiler. Seguimos para el otro lado y hacemos lo mismo. Un poco más o menos para orientarnos un poco. No vamos a cortar en un principio la cinta. De momento vamos a ir programando lo que vamos a necesitar. Y aquí pues hacemos lo mismo. Dependiendo de vuestra pizarra, de lo que mida, pues eso vais a necesitar. Lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a pasarnos como 2 centímetros del principio de la cinta, más o menos por aquí. Quedaría una cosa así, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a ir a la máquina. Luego ya cortaremos lo que nos sobre. Y veis, he cosido a la máquina los ingletes de 1 centímetro aproximadamente, de la esquina hacia abajo 1 centímetro en diagonal, ¿veis? En los 4 lados, en las 4 esquinas. Vale, vamos a ver cómo nos ha quedado. Voy a poner esta aquí, en la esquina. Lo voy a sujetar con una pinza. Y el principio de la cinta también lo voy a sujetar con la pinza. Este lado de aquí también nos ha quedado bastante bien y lo sujeto con la pinza. Aunque se quede un poco boleada la cinta, no os preocupéis que luego la vamos a pegar. Si tenéis cinta preformada ya hecha, pues genial. Bajamos a esta de abajo.
Y ahora vamos a montar esos 2 centímetros que os he dicho al principio para hacer la costura, el empalme del principio y del final. Lo voy a marcar en la cinta de arriba y también en la parte de abajo, que coincidan las dos líneas, los dos puntos que hemos marcado. Y ahora los encaramos así, como veis, mirad, así. Y los vamos a coser a máquina. Y este será el empalme, que luego no se va a ver porque va a ir en la parte de abajo y no se va a ver nada. Unimos las dos marcas, como veis, y lo cosemos a máquina por aquí. Una vez ya que lo tenemos cosido, podéis planchar las costuras también. Vamos a ver si nos ha vuelto a quedar bien. La comprobación es importante, no sea que luego nos pongamos a cortar y al final nos falte pues la cinta. Y todo el trabajo que hemos hecho no nos va a servir para nada. Así que es mejor comprobarlo las veces que hagan falta. Como aquí no podemos poner alfileres, pues las pinzas nos va a venir genial para sujetar la pizarra y la cinta a la vez. Bueno, pues como veo que ha quedado bien, yo creo que ya es momento de cortar el sobrante de cinta. Dejamos 1 centímetro de costura . Así. Ahora lo que he hecho es sujetar estas costuras con un pespunte en la parte del empalme arriba y abajo, y en los ingletes pues por la parte de fuera, aquí sujetando la costura y luego planchado, ¿vale? Y ya tenemos nuestro marco. Lo he vuelto a colocar en la pizarra y ahora lo que vamos a hacer es que con silicona caliente lo vamos a pegar. La cinta la vamos a pegar a la pizarra. En principio echamos un poco, vamos quitando las pinzas que nos haga falta y luego las vamos a seguir poniendo para que se mantengan y se seque bien. Si veis que luego se os volea un poco la cinta, pues pegarle más silicona, ponerle más silicona para que no se vean huecos ni nada de eso. Con la silicona va a quedar muy bien, ¿eh? Y sobre todo que no quede demasiado floja la cinta, que tengáis que forzarla un poquito estirada para que no quede suelta, digamos, si no va a quedar peor. Que tengáis que forzarla un poquito, ¿vale? Así, estirándola bien, vamos colocándolo y pegándolo. Y así llegaríamos ya a la vuelta, acabaríamos la vuelta ya. Ahora vamos a decorar la valla. Lo que vamos a hacer es colocar con nuestros adornos, como tienen alambre, pues los vamos a dar una vueltita aquí y así vamos a colocar. En un lado pondré las mariquitas y en el otro pondré las setas. Es un alambre flojito, así que no necesitáis ni alicates ni nada. Simplemente con ir metiéndolo es suficiente. Así, por un lado pondríamos las mariquitas y ahora pues pondremos las setas. Y como tienen distinto tamaño, pues también son bonitas y muy decorativas. No hagáis la decoración justo en el primer barrote de la valla, ¿vale? Meteros por lo menos un par de barrotes o 3 hacia adentro. Porque luego lo vamos a pegar, entonces y cuanto menos bulto tenga, mejor. Así se va a pegar mejor luego a la tela y a la pizarra. Bueno, pues ya tengo mis decoraciones puestas. Ahora lo que voy a hacer, como os he dicho, es con silicona también pegar la valla.
No la voy a pegar entera, le voy a dar 3 puntos de silicona caliente. Pondré en los extremos, como es lógico y normal, para que se quede bien pegada en este punto, y también en el centro. Si necesitáis más, pues más. No hace falta que sean estrictamente lo que yo os digo. Si necesitáis alguna más porque vuestra valla es más grande, más alta y necesite más pegamento, pues nada, le ponéis más en los barrotes. Y si no encontráis esta valla, pues podéis hacerla vosotros con tela también. Así, presionamos bien hasta que se seque. Así. Y ahora, con un círculo de 8 centímetros de diámetro y una hoja que he hecho, vamos a hacer las flores. Como voy a poner 3 a un lado y 3 a otro, he cortado 2 círculos de la misma tela, otros 2 de otra y otros 2 de otra. Y os voy a enseñar cómo hacer un yo-yo, pero me imagino que ya sabréis hacer yo-yo. Simplemente es pasar un hilván alrededor del círculo, como a medio centímetro del borde, y luego ir estirando hasta que se frunza. Seguramente ya habréis hecho flores de esta forma. Yo creo que son las más sencillas. Luego hay otras más elaboradas que, bueno, como el marco era lo que más se tardaba y era más complicado, no he querido hacer una flor más difícil, pero vamos, que es súper fácil estas flores y quedan muy bien. Así que cuando acabéis de hacer el hilván, tiráis del hilo y aplastáis la flor, digamos, el círculo, y que el frunce quede centradito en medio. Le damos unas puntadas para rematarlo. Que quede todo el frunce bien repartido, y ahora ya a la vez le vamos a pegar el botón. El botón lo que va a hacer es que nos va a servir de decoración también, y para que no se vea el frunce, esta costura más fea. Así que coger un botón bonito que tape todo el frunce, todo lo feo que se vea de la costura, y os va a quedar genial. Y como pues vamos a hacer el resto, los otros 5 que quedan. Le damos unas puntadas, rematándolo por el revés. Y ya estaría hecha la primera flor. Así. Y como os digo, haremos lo mismo con el resto de los círculos. Voy a empezar a hacer las hojas pegando un trozo de friselina con la plancha en la tela verde. Después quito el papel de la friselina, con mucho cuidado de no despegar el pegamento. Así. Doblo la tela y vuelvo a planchar para que se queden las dos telas pegadas. Y ya una vez que tenemos las telas pegadas, voy a empezar a marcar las hojas. Voy a marcar 3 en este verde y otras 3 en la otra tela verde. Si queréis las hojas iguales de la misma tela, pues marcar 6 hojas en la misma tela. Yo voy a poner 3 en cada ramillete, pero si queréis poner 2, pues 2. Y como os digo, pues voy a marcarla también en esta tela verde, en la otra que he escogido. Es una hoja muy sencilla, la podéis hacer perfectamente, porque no es muy complicada. Ahora lo que voy a hacer en cada una de ellas, le voy a dibujar unas hojas, le voy a dibujar como unas líneas, como si fueran los nervios de la hoja. Y voy a repasar estas líneas, solo las del medio de la hoja, a máquina con hilo negro. Lo voy a hacer como un par de veces por el mismo sitio.
en las 6. Mirad, ya lo he hecho, ¿veis? Solamente en las líneas que he hecho por dentro de la hoja. Y ahora con la tijera de zigzag las voy a recortar por la línea que he marcado al principio. No va a hacer falta coserlas porque ya están pegadas, ya está pegada la tela de arriba con la de abajo y no tiene por qué descoserse ni por qué despegarse. Así que con mucho cuidado, para que no se quede una forma rara, las voy a ir recortando las 6, estas y estas también. Y ahora, una vez que tengo ya todo recortado y preparado, voy a empezar a formar los ramilletes. Empiezo pegando una hoja justo en la esquina y a continuación voy a poner las otras dos. En este caso he cogido una de una tela y dos de otra. De las verdes me refiero. Así. Con la silicona va a quedar perfecto. Y ahora colocamos las flores. Como he hecho 3, pues cada una en el medio y las otras 2 a cada lado de la del medio. En este ramillete he puesto una de cada tela y en el otro pues voy a hacer lo mismo, voy a poner una de cada tela, así. Y aquí pues igual, empezamos colocando la hoja del medio y seguimos con la de los lados. Esta pizarra es muy simpática, porque no solo sirve para apuntar cosas que se nos olviden para la compra. Yo la verdad es que lo he hecho para poner frases bonitas y alegrar un poco el día a la familia, digamos. Que cuando vayan a la cocina y abran el frigorífico, pues que se encuentren con una frase bonita. Vamos colocando las dos últimas. Y esta ya la última. Ya tendríamos los dos ramilletes hechos. En la parte de atrás le voy a pegar también con silicona los imanes. Os aconsejo, yo puse 2, pero he tenido que poner otros 2 en la parte de abajo porque pesa y no se mantenía. Así que aunque aquí veáis 2, poner 4 para que se mantenga mejor la pizarra en la nevera, en el frigorífico. Y ahora voy a poner aquí un imán de los chiquititos. Así. Y el otro le voy a pegar también con silicona en el lápiz este portatiza. Dentro tiene la tiza. Ahora es muy moderno todo y hay bolis o portatizas para que no te manche las manos, ¿veis? Y ya estaría nuestra pizarra terminada. Como os digo, el lápiz queda ahí súper bonito también porque es en rojo y queda muy original. Y así serían los imanes por atrás. Ya os digo, poner 4 porque yo con 2 no he tenido suficiente por el peso, ¿vale? Espero que cada día escribáis una frase bonita a vuestra familia. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.